Hay una mujer en España que durante 25 años fue conocida por todos y escuchada por casi nadie. Su rostro apareció en miles de portadas. Su vida privada se convirtió en material de entretenimiento para un país entero, y durante todo ese tiempo, mientras otros hablaban por ella, ella guardó silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque decirlo significaba remover algo que había decidido proteger a toda costa. Esa mujer es Rocío Carrasco, hija de Rocío Jurado, la artista a la que España llamó, sin matices, la más grande. Esta es la historia completa de ese silencio, de por qué se sostuvo durante un cuarto de siglo, de lo que ocurrió el día en que decidió romperlo, de todo lo que se desató después y de dónde se encuentra hoy, cuando ya han pasado más de 5 años desde que decidió contarlo todo. Para entender el peso de ese silencio hay que empezar por el principio. Rocío Carrasco nació en Madrid en abril de 1977, hija de dos leyendas vivas, Rocío Jurado, la voz que llenaba plazas de toros y estadios enteros, y Pedro Carrasco, campeón mundial de boxeo. Crecer bajo esos dos apellidos no era crecer como una niña cualquiera, era crecer sabiendo que cada gesto, cada amistad, cada decisión tenía un valor mediático que no le pertenecía del todo. Con el tiempo, Rocío Carrasco contaría que aprendió muy pronto que su nombre abría puertas, pero también que la convertía en objeto de curiosidad permanente. En el verano de 1994, con apenas 17 años, pasaba sus vacaciones en Chipiona cuando conoció a un joven guardia civil llamado Antonio David Flores. De ahí, según relataría después, siguió una relación que la llevó primero a Argentona y Mataró. Con el tiempo, ella misma reconocería que aquello que en su momento sintió como una gran ilusión de juventud no tenía nada que ver con lo que realmente era el amor. Se casaron el 29 de marzo de 1996 en una boda que, según contó después, ya estuvo marcada por una traición dentro del propio entorno familiar. Su primera hija, Rocío, nació el 13 de octubre de ese mismo año. En 1998 se mudaron a Madrid y anunciaron un segundo embarazo, el de su hijo David. Y fue precisamente en ese verano, estando embarazada, cuando descubrió, según su propio relato, que su marido le había sido infiel. Fue también en ese periodo cuando ocurrió uno de los episodios más citados del documental que grabaría más de 20 años después. Según su testimonio, en medio de una discusión, Antonio David la habría sujetado por el camisón y la habría sacado parcialmente por una ventana, con su vientre apoyado en el borde. Contó que giró la cabeza y le dijo que procurara que cuando llegara abajo ya estuviera muerta. Fue en ese instante, según su relato, cuando él pareció tomar conciencia de lo que hacía y la soltó. Y aquí es donde entra Rocío Jurado en la historia, porque esto no es solo el relato de un matrimonio roto, es también el relato de una madre que, según ha contado su hija, presenció de cerca algunas de esas discusiones. En uno de los momentos más citados del documental, Rocío Carrasco relató que su madre irrumpió en una habitación al escuchar cómo Antonio David le advertía que se iba a arrepentir. Rocío Jurado, siempre según ese testimonio, encaró directamente a su yerno para preguntarle qué le estaba diciendo a su hija. Y la respuesta que recibió fue que ella se callara, que no conocía a Antonio David Flores. Es una escena que resume mejor que cualquier explicación la tensión que atravesó a esta familia durante años. Una madre prácticamente intocable sobre un escenario que se encontraba de pronto sin capacidad real para proteger a su propia hija dentro del ámbito privado de un matrimonio. El matrimonio se rompió oficialmente en 1999 y la separación, lejos de cerrar una etapa, abrió otra igual de dura, la de la exposición pública constante. Según ha denunciado la propia Rocío Carrasco, su expareja recurrió en numerosas ocasiones a los medios de comunicación para vender fotografías e información sobre la separación, alimentando un relato mediático que, con los años, terminó construyendo una imagen pública marcadamente negativa de ella. Se instaló en la opinión pública una narrativa donde ella aparecía como la parte fría, distante, incluso como una mala madre, mientras Antonio David, con el tiempo, se convertía en una cara habitual de la televisión, colaborador de programas como Sálvame y Sábado Deluxe, siempre bien recibido en los platos de Mediaset. En medio de esa tormenta mediática, Rocío Carrasco rehizo su vida sentimental junto a Fidel Albiac, un joven sevillano al que conoció, según ha contado ella misma, delante de la puerta de su casa en Chipiona en el verano de 1999, presentado por una amiga común. Ella ha descrito ese encuentro como un impacto inmediato, aunque su relación se construyó primero desde la amistad.
Con el tiempo se convertiría en su marido y en, según sus propias palabras, el apoyo fundamental durante todos los años de enfrentamiento mediático y judicial con el padre de sus hijos. Esa relación también estuvo marcada por la polémica. En el año 2002, una empleada del hogar de la pareja denunció a Fidel Albiac por presuntos malos tratos físicos y psicológicos hacia Rocío Carrasco. La denuncia no llegó a ser admitida a trámite, por lo que el caso nunca se juzgó. Fidel Albiac, por su parte, demandó a esa trabajadora en defensa de su honor, perdió el juicio en primera instancia, recurrió y finalmente desistió de continuar con el procedimiento. La empleada, por su lado, se reafirmó siempre en sus acusaciones. En 2006 llegó otro golpe brutal, la muerte de Rocío Jurado tras una larga enfermedad. Rocío Carrasco perdió a su madre en un momento en el que su vida personal ya estaba profundamente marcada por el conflicto con su expareja y por una imagen pública deteriorada año tras año. A partir de ahí, la distancia con sus propios hijos se fue haciendo cada vez mayor, hasta el punto de perder la custodia de su hijo David y de romper también, con el paso de los años, la relación con buena parte de la familia materna, incluida su hermana Gloria Camila. Durante casi 25 años, Rocío Carrasco prácticamente no dio entrevistas sobre su vida privada. El punto de inflexión llegó el 5 de agosto de 2019, fecha que ella misma describiría después como el día en que intentó acabar con su vida, un antes y un después absoluto. Fue esa fecha la que marcaría el arranque real del proceso que la llevaría, año y medio después, a contar públicamente su verdad. El 21 de marzo de 2021, Telecinco estrenó Rocío, Contar la verdad para seguir viva, una producción construida a partir de más de 60 horas de grabaciones. El primer episodio, titulado Como las alas al viento, arrancaba precisamente en aquel 5 de agosto de 2019. El segundo, Como una ola, narraba el inicio de la relación en Chipiona en 1994. El tercero, Se nos rompió el amor, repasaba la boda, el nacimiento de su hija y la infidelidad descubierta en 1998, y a partir de ahí, semana tras semana, la serie fue desgranando los años de matrimonio, la separación, la pérdida de la relación con sus hijos y la reconstrucción de su vida junto a Fidel Albiac. El impacto fue inmediato y no se quedó dentro de la pantalla. No había pasado ni un día completo desde el estreno cuando Telecinco anunció el despido fulminante de Antonio David Flores como colaborador de Sálvame y de cualquier otro programa vinculado a la productora La Fábrica de la Tele. La decisión fue interpretada por buena parte de la audiencia como una forma de la propia Mediaset de posicionarse, de facto, del lado del relato de Rocío Carrasco. Antonio David, por su parte, mantuvo desde el primer momento que la denuncia por violencia de género que ella había presentado contra él en 2017 nunca había llegado a abrir juicio oral y se aferró a esa idea como argumento central de su defensa pública. Pero el pulso no terminó ahí. Antonio David demandó después a la productora por despido improcedente y en septiembre de 2021 un juzgado de lo social de Madrid declaró nulo su despido, en una resolución estrictamente laboral que, sin entrar a valorar la veracidad de las acusaciones de maltrato, sí reconoció irregularidades en la forma en que se había ejecutado su cese. Fue una victoria legal menor, pero suficiente para que buena parte de sus seguidores la utilizaran como argumento para cuestionar la versión de Rocío Carrasco. Aunque el fondo del asunto, el de los malos tratos denunciados, nunca llegó a resolverse en firme en ningún sentido. La causa penal original había quedado sobreseída años atrás sin que los hechos pudieran probarse ni tampoco descartarse del todo. Mientras todo esto ocurría en los platós y en los juzgados de Madrid, a miles de kilómetros de distancia, se desarrollaba una subtrama televisiva que multiplicó todavía más la tensión. La edición de 2021 de Supervivientes, grabada en Honduras, tenía entre sus concursantes a Olga Moreno, entonces pareja de Antonio David Flores y madrastra de los hijos de Rocío Carrasco. Mientras en España se emitía semana a semana el testimonio más duro de Rocío Carrasco, en la isla Olga Moreno tuvo que enfrentarse a las repercusiones prácticamente aislada, convertida en el rostro visible de la otra parte del conflicto sin poder responder en tiempo real. Aún así, resistió el concurso entero y terminó proclamándose ganadora de esa edición en julio de 2021. Su hijastra, Rocío Flores, hija de Rocío Carrasco y Antonio David, vivió ese periodo desde un lugar todavía más incómodo, el de tener que posicionarse públicamente frente al relato de su propia madre. Llegó a sonar la posibilidad
avanzada la primavera de 2021, de que negociara su propio documental para exponer lo que ella llamó su verdad jurídica. Sin embargo, ese proyecto nunca se materializó. La propia Rocío Flores terminó desmintiendo semanas después que estuviera grabando nada. En su lugar, sus posicionamientos públicos llegaron sobre todo a través de declaraciones sueltas en televisión, defendiendo a su padre y a Olga Moreno, y a través de mensajes privados a su hermano David, que la propia Rocío Carrasco terminaría revelando en el documental como una de las muestras más duras de la ruptura familiar. El eco político y social tampoco se hizo esperar. Figuras del gobierno, entre ellas la entonces ministra de Igualdad y la vicesecretaria general del PSOE, se refirieron públicamente a Rocío Carrasco como una mujer maltratada, y el propio presidente del gobierno terminaría contactando personalmente con ella para mostrarle su apoyo. La historia siguió abriendo capítulos después de junio de 2021. En 2022, Rocío Carrasco estrenó una segunda entrega en El nombre de Rocío, centrada esta vez en su familia materna. Uno de sus episodios más emotivos recordaba cómo, mientras Rocío Jurado se sometía a tratamiento médico en Houston, fue precisamente Rocío Carrasco y Fidel Albiac quienes organizaron una gran gala benéfica con artistas internacionales para costear los gastos en lo que terminaría siendo uno de los últimos grandes conciertos televisados de la cantante antes de morir. El último capítulo de esa serie, titulado Todos contra una, narraba la boda civil entre Rocío Carrasco y Fidel Albiac en 2016, celebrada, según su propio relato, sin la presencia de ningún miembro mediático del clan familiar, lo que profundizó todavía más la ruptura con los Moedano, con Ortega Cano y con Raquel Mosquera. Ese anuncio, además, desató una nueva batalla legal. Su hermana Gloria Camila presentó una demanda para exigir la exhibición de documentos privados antes de la emisión, obligando a ambas hermanas a volver a verse las caras en los juzgados. Con los años, la vida de Rocío Carrasco fue encontrando cierta estabilidad. En 2024 concursó como una de las finalistas del programa Bake Off, Famosos al Horno, alejada ya del tono de denuncia de los documentales, mostrando una faceta mucho más ligera y cotidiana. Ese mismo año, en una entrevista concedida tras 8 años sin protagonizar ningún reportaje, anunció que ella y Fidel Albiac se casarían de nuevo, esta vez por la iglesia, para festejar sus 25 años juntos, con una gran fiesta que reuniría a la gente que los había acompañado durante todo ese tiempo. Sin embargo, esa boda religiosa no llegó a celebrarse en la fecha prevista. Para el verano de 2025, más de un año después del anuncio, seguía sin producirse, algo que generó extrañeza en redes sociales y que algunos vincularon con nuevos frentes legales abiertos con Antonio David Flores, que habrían vuelto a tensar la relación con sus hijos. En paralelo, la pareja anunció también un proyecto distinto, una serie centrada específicamente en las vidas de Rocío Jurado y Pedro Carrasco, sus padres, con la que aseguraron querer contar esta vez la realidad completa de sus historias. Ese proyecto ha seguido tomando forma en los últimos tiempos. A mediados de 2026, Rocío Carrasco y Fidel Albiac concedieron una entrevista exclusiva grabada en Chipiona, la tierra natal de Rocío Jurado, para hablar en profundidad sobre el documental dedicado a la propia cantante, cerrando así de alguna manera un círculo que empezó con la hija contando su propia historia y termina años después con esa misma hija ayudando a construir el relato definitivo sobre la vida de su madre. Y aquí es donde vale la pena detenerse y pensar en lo que realmente significa todo este proceso. No es solo la historia de un matrimonio roto, ni la de un enfrentamiento familiar mediático más de los muchos que ha dado la televisión española. Es la historia de una mujer que decidió que proteger la memoria de su madre, proteger a sus hijos mientras pudo, proteger su propia imagen ante el país que la vio crecer, valía 25 años de silencio. Es también la historia de cómo esa misma decisión, cuando finalmente se rompió, fue capaz de acabar en cuestión de horas con la carrera televisiva de un hombre que llevaba años instalado en la pequeña pantalla, de dividir a un país entero programa tras programa, de arrastrar a una edición completa de un reality de supervivencia, de generar heridas legales que, más de 4 años después, todavía no habían terminado de cicatrizar y de terminar, con el paso del tiempo, en un lugar mucho más sereno, una boda pospuesta pero anunciada, un concurso de repostería televisado y un nuevo proyecto dedicado, esta vez sin rencor, a recuperar la memoria completa de su madre.
Rocío Jurado murió en 2006 sin saber probablemente hasta dónde llegaría todo lo que su hija terminaría contando años después. Pero en cierto modo, su presencia atraviesa todo el relato. Está en la escena de la ventana, en el enfrentamiento con su yerno, en la gala benéfica organizada para pagar su tratamiento en Houston, en los títulos de los episodios que llevan el nombre de sus canciones, y ahora, de nuevo, en un documental que su propia hija está ayudando a construir desde Chipiona, el pueblo donde todo, para las dos Rocío, empezó realmente. Al final, lo que este proceso deja es una pregunta incómoda para cualquiera que lo escuche. ¿Cuántas historias como esta existen, escondidas detrás de portadas felices y matrimonios que parecían perfectos desde fuera? ¿Cuánto silencio se sostiene, año tras año, no por falta de valentía, sino por el peso real de lo que significa hablar, cuando hacerlo puede volverse en tu contra, cuando el propio relato puede ser cuestionado, litigado, convertido de nuevo en espectáculo, y cuando romperlo puede llevarse por delante, en cuestión de días, carreras enteras, ediciones de realities, familias completas? Rocío Carrasco tardó casi 25 años en encontrar el momento y la fuerza para hacerlo, y cuando finalmente lo hizo, no solo cambió la opinión pública sobre su propia vida, cambió también para siempre la manera en que España recordaría a Rocío Jurado, no únicamente como la más grande sobre un escenario, sino como una madre que a su manera también intentó ser la más grande donde de verdad importaba y que quizás, sin saberlo, dejó a su hija las palabras necesarias para un cuarto de siglo después terminar de contar la historia completa.